Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Del hashtag a la radio pública. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Y ha entrado el siglo XXI en un periodo en que los avances de la tecnología hacen posible muy importantes mejoras en la productividad. Extraña que no esté en discusión en qué medida estas mejoras podrían dar lugar a nuevas reducciones en la jornada laboral legal, ni la forma en que ésta debería tomar. Con estas declaraciones de Andrés Marinakis, especialista de la Organización Internacional del Trabajo, les saludamos este lunes 5 de mayo del 2024, cuando reflexionamos sobre el mundo laboral y la propuesta de reforma de reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral semanal. En esta ocasión nuestra emisión es grabada. Soy Víctor Bárcenas y saludo a mi compañero Sósimo Díaz en la coconducción del espacio. ¿Cómo estás, Sósimo? Muy bien, gracias, Víctor. Saludamos con mucho gusto a nuestras audiencias de Se Abre Hilo. Revisaremos las implicaciones de esta propuesta de reforma de la reducción de la jornada laboral, los beneficios que genera en la vida de los trabajadores y los desafíos para la organización de las empresas y centros laborales. Analizaremos también las perspectivas de la futura entrada en vigor a partir de junio próximo de otra reforma importante en el mundo laboral, el decreto sobre el trabajo de plataformas digitales que regula la relación laboral justamente entre las empresas de plataformas digitales y sus trabajadoras y trabajadores. Quédate con nosotros y participa. ¿Qué impide la aprobación de la reforma para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales? ¿Se reconocen derechos plenos de los trabajadores con la reforma en materia de plataformas digitales? Tus mensajes envíalos con la etiqueta Se Abre Hilo y vincula tus comentarios con los hashtags jornada laboral digna y no más pretextos 40 horas ya. Lo que dicen las redes. Desde luego que en las redes sociodigitales hubo una conversación en torno a la celebración del 1 de mayo. En un mensaje de la red social X encontramos lo que Jesús Gómez escribió. Día del Trabajo. México se ubica como uno de los países cuyos ciudadanos pasan más horas en el trabajo o realizando actividades no remuneradas. En un mensaje en la red social TikTok, desde su cuenta oficial, el diputado morenista de Baja California, Jaime Cantón, publicó un video con el compromiso de impulsar la reforma para reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral. Hace unos momentos acabo de presentar una iniciativa para reducir la jornada laboral de las 48 horas a las 40 horas semanales. Quiero enseñarles un dato. México es el país de América Latina en la que más horas se trabaja. Y además somos el país de la OCDE que menos productividad genera. Es decir, a lo largo del tiempo nos han querido argumentar que la productividad de una persona va en función del tiempo que permanece dentro de una empresa, lo cual es falso y lo cual se demuestra porque aquí en México justamente somos el país donde más se trabaja y de los que menos productividad tenemos. Además de ello, es obvio que mientras más tiempo permanece una persona en su fuente de trabajo, más cansada va a estar, más agotada, más agobiada y además va a estar consumiendo más recursos de la empresa sin que necesariamente se vincule con productividad o con resultados favorables para el trabajo. Además, tenemos que entender qué es lo que está pasando alrededor del mundo. En Chile, a partir de este año, comienza a reducirse gradualmente la jornada laboral hasta las 40 horas. En España, ya la jornada laboral es de 40 horas y este año la redujeron a 37,5. En Estados Unidos, se está buscando reducir la jornada laboral a 32 horas, 16 horas menos que en nuestro país. El mensaje de la red social X desde la cuenta Yo por las 40 horas se presentó un video donde se habla sarcásticamente sobre las razones por las que los jóvenes no quieren trabajar y las ofertas de trabajo que tienen. Escuchemos. No, hombre, los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada. Muchas gracias por venir. De verdad nos encantó tu currículum. Déjame te platico un poquito más del puesto. Pues como ya sabes, la vacante es en ventas. El sueldo es de 12. ¿12,000 pesos? No, 12 pesos la hora.
Y te tengo una buena noticia, es solo medio tiempo. Sería de 8 de la mañana a 8 de la noche. El medio tiempo es la mitad de la jornada. Por eso son 12 horas. Haz la cuenta, 12 más 12, 24. Eso es todo un día. Medio tiempo. Pues estamos buscando a alguien súper proactivo, que se ponga la camiseta de la empresa, porque aparte de pues, que vas a estar vendiendo, obviamente voy a necesitar también que nos ayudes a limpiar los baños, a limpiar el comedor, a hacer de comer, a trapear, a barrer. Vas a ser el chofer de mis hijos, los vas a llevar a la escuela, los vas a regresar. Oiga, ¿y mis prestaciones de ley? Tus prestaciones de ley. Ah, pues te las presto. No, no hay prestaciones de ley. Y bueno, ¿qué dices? Esta es una gran oportunidad para tu crecimiento profesional, ¿eh? Ninguna empresa como la nuestra. Vía un mensaje en TikTok, el abogado Bernardo Sánchez explica los beneficios que se pueden obtener con la reforma al trabajo a través de las plataformas digitales. Así lo explicó. Si trabajas para plataformas digitales como Uber o Rappi, esto te interesa. La Ley Federal del Trabajo ya reconoce como trabajadores a las personas que prestan actividades en estas plataformas. Esto es lo más importante que debes de saber. Estas personas ya tendrán acceso a seguridad social. Tendrán acceso a PTU a partir de 288 horas laboradas anualmente. A partir de 30 días consecutivos sin conectarse a la app, se considerará terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Se añadirán causales nuevas de despido injustificado. Por ejemplo, el que cancelen constantemente los servicios. Todo esto entrará en vigor el 22 de junio del 2025. En un mensaje de la red social X, Repartidores Unidos de México publicó un video con el listado de las plataformas que ya han aceptado los cambios legales para los trabajadores de plataformas. Escuchemos. Pongan atención, conductores, repartidores, mensajeros y creadores de plataformas. Traemos nueva información fresquecita. Aquí les va la lista de las apps que operan en México y que el sí, acepto, pues ya que, a la reforma para EI. Plataformas digitales, de buena o mala manera, pero aceptaron. Las que ya conocíamos, obvio, Uber, Rappi, Didi, Uber Eats y Didi Food. Pero espérense, que se suman más al equipo. InDrive, Mercado Libre, Amazon, J y T, y, apareciendo de manera inesperada y rebasando por el carril de alta, Walmart de México. Y, ojo, que no se nos olviden los cracks de YouTube, OnlyFans y otras plataformas de streamers. Muchos ya sé, están organizando con respecto a la reforma. Para los que chambean in situ, o sea, desde casita, habrá chance de algunas facilidades extra, pero que no se confíen, porque iniciando este 2025, les cayó la sorpresa de que tienen que meter sus datos fiscales o les congelan la lana en el banco. En la red social X, Jonathan Castro publicó el enlace a una nota donde se detalla que los repartidores en la Ciudad de México denuncian que las extorsiones han aumentado desde 2021 en las plazas comerciales donde recogen o entregan pedidos. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué opinión tienen? ¿Qué beneficios puede generar la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales? ¿Es suficiente la reforma laboral a plataformas digitales para los trabajadores del sector? Háganos llegar sus comentarios y aportes a este debate. ¡Gas! ¡Gas, gas, gas, gas! Desenredando nudo. Tengo trabajo y me da lata. No es mala plata, pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana, hojear el diario y contemplar esa pila de papeles en blanco. Tengo trabajo, otros no tienen. Dentro de sus 100 compromisos de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Actualmente en el Congreso de la Unión hay diversas iniciativas que esperan ser discutidas y en su caso aprobadas. Y para hablar de este tema nos acompañan Lilia López Sosa y Miguel Ovalle, ambos integrantes del Frente Nacional por las 40 horas. Lilia, gracias por acompañarnos en este programa. Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí platicando sobre la lucha de las 40 horas y pues lo que viene para el Frente Nacional por las 40 horas también. Miguel, gracias también por acompañarnos en este programa. Un placer, igualmente, muchas gracias por la invitación y para abrir estos espacios que son muy importantes para seguir con la lucha que viene desde muchos años y ha estado bastante apagada y para
estar compartiendo un poquito de lo que nos ha estado pasando a nosotros. Claro que sí. Lilia López, pues durante el gobierno del presidente López Obrador se congeló el dictamen en torno a esta reducción de la jornada laboral. En este sexenio, sin embargo, funcionarios del gobierno y legisladores de la Cuarta Transformación señalan que buscarán un mayor consenso, sobre todo entre los sectores productivos involucrados en este tema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está trabando esta negociación? Pues en el frente vemos que lo que está trabando la discusión, pues desde el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues son los intereses económicos, ¿no? De los empresarios, las empresarias. Vemos que incluso a pesar de que el Congreso Federal tienen mayoría legislativa, pues están incumpliendo su labor, ¿no? Porque no dieron cauce a las reformas a las que se han metido, que ya son varias, una incluida del Frente Nacional a través del diputado de Morena, Manuel Velázquez, y otra de la exdiputada Susana Prieto Terrazas, que esa incluso ya fue dictaminada. Entonces el Congreso pues está incumpliendo pues su chamba básicamente, ¿no? Lo que les toca hacer, no dieron cauce a esa votación, que ya tocaría ya nada más ser votada. Y respecto a lo que se pide, el consenso con pues más sectores, pues ya se hizo. En 2023 se hicieron varios foros sobre este tema, sobre la reducción de la jornada laboral, donde participaron precisamente la clase empresarial, sectores académicos, pero faltó también la voz de representantes de la sociedad civil. Participaron algunas personas, por ahí participó una compañera, Alma, ahorita no recuerdo su apellido, pero pudo participar en esos foros, pero aún así fue insuficiente. Y a pesar de que ya existen esos foros y que a raíz de esos foros se tuvo que haber hecho un estudio o pues sí, datos que reflejaran este consenso que ellos quieren proponer, pues no se ha avanzado. Y esa iniciativa que ya fue dictaminada y sobre la que se hicieron esos foros, pues está congelada por el oficialismo, que es Morena y sus aliados en el Congreso. Ajá. Miguel, hablábamos del caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenía un gran respaldo de trabajadores y de ciudadanía. ¿No fue suficiente este respaldo para que esta ley avanzara, Miguel? Pues el respaldo está, bueno, el respaldo pudiera estar, pero pues no lo vemos. Es un tema de que el lobby empresarial tiene tanto peso en estos temas laborales que está incluso atacando muy feo a la sociedad, porque de cualquier punto que veamos, el tema de la reducción de la jornada va a dar una mejora para todos, para empezar, porque el tema de la productividad se va a elevar, porque si vemos cifras incluso oficiales del IMSS, el IMSS mismo nos dice que el 75% de los mexicanos padecen de fatiga por estrés laboral. ¿Qué produce la fatiga? Hipertensión, depresión, diabetes, que son unas enfermedades que prácticamente todos conocemos una persona con hipertensión y diabetes. ¿Y cuántas personas fallecen a causa de estas enfermedades? Muchas. El sistema de salud está lleno por gente que tiene estas enfermedades. ¿Por qué? En parte porque tenemos una vida muy estresante en las ciudades y no tenemos tiempo para cuidarnos. Nos vendieron este modelo de 8 horas laborales, 8 horas de descanso y 8 horas para dormir. Esto fue lo que se puso con la Revolución Mexicana, lo que se puso en la Constitución. Por las guerras, por las luchas que hubo en ese momento, se bajó el trabajo. Antes se trabajaban los 7 días de la semana y se trabajaban entre 14, 15 horas, dependiendo, bueno, lo mínimo era eso. Y ya con este cambio se redujo un poco, pero estamos viendo que es algo que es imprescindible que sigamos reduciendo la jornada de trabajo. Estamos enfermos todos y por lo mismo somos el país que más trabaja de la OCDE y aún así no producimos. Hay muchas cosas que tenemos que abordar en este tema de la reducción de la jornada porque estamos muy atrás en temas de productividad, pero eso no es por culpa del trabajador. Se invierte el 0.3% del PIB para mejorar las tecnologías, mejorar los procesos en investigación, cuando en la mayoría de los países se va como el 20, 30, 40% del PIB
para esta innovación. Y aquí en México estamos estancados porque no innovamos. Te ponen a barrer y te ponen con una escoba bien fea. Te ponen con computadoras que están muy lentas para trabajar. No está bien organizado el sistema de trabajo y aquí estamos concientizando de que tiene que haber un cambio en los temas laborales porque no estamos dando lo que pudiéramos dar, y esto es porque todos estamos con una cultura que es mucho del echaleganismo y todo esto que se está complicando bastante. Claro, Lilia López ya mencionaba a Miguel Ovalle el asunto de esta fantasma de que con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pues cae la productividad, se genera desempleo, hay salida de inversión extranjera y pobreza. Todos estos fantasmas, ¿qué tan reales son? Realmente, pues ya mencionaba Miguel el asunto de que la baja productividad se debe a otros factores, no solo a esta reducción de la jornada laboral. ¿Tú cómo lo ves? Hemos visto que pues son falsos, ¿no? Incluso desde el mito que se dio en el periodo neoliberal, que no se podía incrementar el salario mínimo porque iba a haber inflación, y eso no fue así. Está ocurriendo y se ha incrementado el salario mínimo, y eso es algo que también hay que reconocer del sexenio del presidente López Obrador, pero pues se está faltando también que reconozcan que incrementar, más bien reducir la jornada laboral no va a incrementar un costo al consumidor final, no va a provocar inflación y no va a provocar fuga de capitales o de inversión, porque esto no es algo nuevo, está sucediendo y ya sucedió desde hace muchos años en otros países. Entonces, ¿por qué en México podría suceder y por qué en otros países, sobre todo de Europa, por qué ya se pudo implementar y no está ocurriendo lo que está pasando? Sé que son diferentes latitudes, diferentes economías, pero pues hay una línea en común, ¿no? Que no deja ver que esto pueda suceder. También tiene que ver, estos mitos tienen que ver pues indudablemente con el no querer perder más capital, ¿no? De quienes manejan el capital, los empresarios, los empleadores, pues no quieren perder más capital. Y esto está resaltado en que México, la plusvalía del trabajo en México, pues un trabajador se queda con alrededor del 30% del valor de su trabajo, mientras que los empresarios y empleadores están quedando con el 60-65% de la plusvalía de sus trabajadores. Es decir, hay una mezquindad por parte de los dueños del capital para compartir las ganancias. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ovalle? Sí, que es algo bastante grave que no se esté repartiendo, justamente porque la tendencia mundial, que en las cifras que han presentado, es 50-50 o 51-49, pero el 51 a favor de los trabajadores. Están llevándose una tajada muy grande del pastel. Y también se están excusando muchos temas vertientes como que las MIPYMES van a quebrar y muchos temas que no van al caso porque las MIPYMES ya están quebrando. Ya hay muchos temas que sí afectan a las micro y pequeñas empresas y están escudando con ellas para no acelerar este proceso y no adaptarse. También es algo importante adaptarse a una jornada laboral mejor hecha. El tema de las tecnologías, en estos 100 años, incluso en estos 20 años, las tecnologías han evolucionado impresionantemente, pero no se ve el tema de la productividad que se eleva. Y eso es porque tenemos una receta que no está funcionando, una receta que nos lleva a baja productividad. Hay que evaluar qué nos está haciendo la baja productividad, y esto es y este tema de la productividad se mejoraría con una jornada reducida. Están lucrando con la salud de los trabajadores. Y un trabajador que ya no los sirve, también los corren muy fácil, los manipulan para que firmen su renuncia, para no liquidarlos como sea, ya cuando están exhaustos y no pueden producir más, y los van rotando y cambiando, y es algo que tiene que parar. Lilia López, ¿tú cómo observas cuáles serían las razones por las cuales los trabajadores con una reducción de la jornada laboral tendrían más beneficios? En el ámbito cotidiano, ¿qué implica esta reducción laboral? ¿Qué les deja de positivo? Pues son muchísimas cosas, ¿no? Desde el ámbito en la salud, en el ámbito familiar, en el ámbito también de la seguridad, ahora con el tema también del sistema de cuidados, que pues es un tema que ya está en marcha, ¿no? Y que la presidenta, pues a pesar de que no puso
recurso en el sistema que ellos planean implementar desde la Secretaría de las Mujeres, pues sí hay una estructura que debe definir el sistema de cuidados, ¿no? Que es reconocimiento, redistribución y que sobre todo el Estado y los empleadores se hagan cargo, ¿no? A esto me refiero que esto incluso tendría una oportunidad positiva para aquellas mujeres que desean insertarse en el sector laboral formal, pero por estar cuidando a hijos, hijas, familiares con alguna enfermedad, adultos mayores, no pueden insertarse en estos modelos laborales formales porque las jornadas laborales pues no les acomodan a sus tiempos, ¿no? En materia de salud, pues vemos que uno de los proyectos de la presidenta es que la salud en este sexenio sea de prevención. Entonces, si queremos prevenir enfermedades, como ya lo mencionaba mi compañero Miguel, diabetes, hipertensión, obesidad, pues muchas son generadas por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, pues también valdría la pena valorar que sería positivo aprobar esta reforma de 40 horas para poder enmarcarlo en el eje de salud pública, de prevención que la presidenta quiere implementar. Y también en el aspecto de seguridad, pues hoy vemos que las juventudes son las que están siendo captadas por el crimen organizado, muchas veces incluso trabajos engañosos, como lo vimos en el caso de Teuchitlán, que son captados por el crimen organizado de manera engañosa, ofreciéndoles trabajos que no son reales. Entonces, el que las juventudes puedan contar con ofertas laborales que tengan jornadas atractivas para las juventudes, pues también va a ayudar en el tema de seguridad. También lo vemos en las infancias, que hoy las infancias también están cuidando. A veces hay familias donde papá y mamá tienen que salir y las infancias son las que se quedan a cargo de los hijos menores o hijas menores. Entonces, pues es un eje así que atraviesa muchísimas desigualdades. Entonces, vemos que es positivo en todas las formas, ¿no? Y también, incluso en el tema de la participación ciudadana, nos piden que nos involucremos con los gobiernos, con las decisiones, las tomas de decisiones de los gobiernos, pero sin tiempo, pues ¿cómo nos vamos a involucrar? Así es. Miguel, ustedes han dicho, también algunos trabajadores más, que no hay excusas para que se apruebe esta reforma, ya que Morena tiene mayoría en las dos cámaras. Sin embargo, escuchamos a Ricardo Monreal decir que están buscando un consenso entre todos los sectores. Escuchamos incluso al propio Fernández Noroña culpar a los trabajadores y decir, si quieren lograr esto, tienen que luchar. ¿Qué están esperando estos diputados, senadores, para que avance esta reforma, Miguel? La verdad no sé qué están esperando porque ya es bastante tiempo. Nos están diciendo que quieren hacerlo de forma gradual, que también nosotros no nos gusta la idea de que sea gradual porque ya llevamos como 80, 90 años que se firmó las 40 horas ante la OIT y no las implementan. Y siempre han estado frenándolas. Llevamos más de 2 años en este movimiento y al principio fue, no, que pronto, que antes de que termine mi sexenio, dijo Andrés Manuel. Y luego en una mañanera dijo que ya nadie más hable del tema y desapareció de la agenda, ni periodistas, ni todos. Nosotros fuimos los únicos que mantuvimos el tema en nuestra agenda y ya terminaron las elecciones, ya pasó todo esto de que Claudia toma el poder y todo, y nos siguen dando largas y largas. No, que la siguiente legislatura, no, que la siguiente legislatura. Nos la han hecho 3 veces ya de que para la siguiente legislatura sale. Y si ya lo hubieran implementado, por lo menos ya estaríamos gozando de 2 años de su gradualidad. Si tanto lo quieren poner la gradualidad, pues ya lo hubieran hecho. No lo quieren hacer, pero sale propaganda de Estados Unidos aquí en las noticias de este tema de la ley de las comunicaciones y sacan un dictamen, sacan una propuesta de ley de 200 páginas en 3 días, 2 días. ¿Cómo es que no pueden hacerlo de la jornada de la misma forma que hacen las otras? Es un cinismo de la parte política que tiene apatía completa al trabajador y está a la merced de los que tienen el dinero.
de las familias más ricas. Mientras nosotros estuvimos en pandemia perdiendo familiares, la comunidad, la gente más rica se hizo más rica. Mientras la mayoría del país estaba en ruinas, en quiebra, estábamos con miedo todos, pero los más ricos estaban aprovechando porque hubo una crisis y de la crisis sacan dinero. Claro. Lilia López, ¿confían aún en la presidenta Claudia Sheinbaum para que cumpla este compromiso que hizo incluso en su campaña y bueno, ya como parte de sus compromisos de gobierno ya cuando tomó posesión? ¿Siguen confiando en ella? Pues la verdad ya es difícil, porque incluso hace todavía una semana, 2 semanas, ella mencionó que ya venía la iniciativa que ella quedó de enviar. Y ayer el diputado Pedro Aces dijo que en esta legislatura que termina hoy o mañana, pues no se iba a tocar el tema. Entonces, pues es difícil confiar pues en quienes prometen y en campaña, como dicen, pues no cuesta prometer. Entonces es difícil. Hay gente que todavía cree en la presidenta, pero pues el consenso de la clase trabajadora pues ahí está, ¿no? Que quieren la reducción de la jornada laboral. Por nuestra parte, pues lo que estamos haciendo el lunes, lunes pasado, el Frente Nacional presentó un amparo contra, un amparo indirecto contra el Congreso de la Unión, precisamente por omisiones legislativas, porque como hablábamos ya hay diferentes iniciativas que se inscribieron y no les han dado cauce, pero principalmente la de la exdiputada Susana Prieto Terrazas, que ya está dictaminada, solamente faltaba votarla, que se subiera a pleno para votación, que incluso ya tenía los foros que pedían los empresarios para crear un consenso entre todas las partes, ya están. Entonces el Frente pues lo que hizo es impulsar este amparo indirecto a través de la abogada Carla Escofí. Ella nos apoyó, nos asesoró, y su equipo legal también. Entonces pues esto es con la finalidad de que, esperando que el juez acepte el amparo para que el Congreso de la Unión pues haga su trabajo y ya de una vez vote esta reforma, porque pues no estamos viendo el apoyo o que tengan ganas de cumplir con esta promesa que se hizo desde López Obrador y en octubre del año pasado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Miguel, imaginemos que se aprueba esta reforma. ¿Qué sería lo mejor, que entrara de manera paulatina, o una vez que se publique la reforma, que entre de inmediato y que empiece ya a funcionar para todos los trabajadores? ¿Qué sería lo mejor, Miguel? Pues lo mejor depende la pregunta para quién. Para los trabajadores, obviamente que se implemente de forma muy rápida. Para los empresarios, que se implementen 100 años, los 40 horas, si les preguntas a ellos. Pero la Organización Internacional del Trabajo sí sugiere que haya un pequeño tiempo de adaptación para esta jornada. Y por parte de nosotros del Frente, nosotros en la iniciativa que ya subimos, esta iniciativa consta de unos como 5 escalones. Las empresas grandes no deberían tener problema en meter las 40 horas y que se les dé un tiempo de 6 meses. Las siguientes empresas, las medianas, que sean de 1 año y medio, y así un poco más escalonado, hasta para las MIPYMES, que también un tema de las MIPYMES que no suelen comentar mucho es de que son empresas familiares, que se manejan entre ellos, incluso tienen jornadas más largas de las estipuladas por leyes, pero como son como tipo cooperativas, como organizadas entre la misma familia, no hay tanta afectación, porque igual los mismos beneficios del trabajo se reparten entre los que están ahí trabajando en la familia. Pero, pues sí, considerar un poco las MIPYMES para que no tengan un gasto tan alto, porque sí, también el tema de los empresarios, los que yo les sugeriría a los empresarios que estuvieran peleando es para que ellos les reduzcan las cargas fiscales que les pide el gobierno por tener un trabajador, pero que no intenten explotar al trabajador para subsistir su negocio. Enfocarse un poco más a que ellos también busquen cambios, porque ellos también la tienen dura. No por nada la mayoría de las MIPYMES quiebran para el tercer año, como el 90-80% la última vez que vi. Algo no está funcionando bien y
y hay que ver qué no está funcionando bien y pedir que se cambien las cosas que no están bien, pero no ir al escalón más bajo de la cadena y decir, no, pues el trabajador, pues ni modo, te toca pagar al trabajador. Eso es lo que no queremos. Si quieren hacerlo escalonada, nosotros ya propusimos un, un nivel aceptable a nuestro criterio. Pero si fuera por nosotros, ya directo a las 40 horas. Lilia López, mencionabas a la diputada Susana Prieto Terrazas, que incluso hay que recordar que renunció al propio partido Morena por rechazo a su planteamiento de aprobar ya la reforma de las 40 horas laborales a nivel semanal. El gobierno de la Cuarta Transformación afirma que se ha avanzado mucho en materia de los derechos de los trabajadores y pone el ejemplo del incremento al salario mínimo. ¿Qué pendientes ven ustedes desde la organización que ustedes están trabajando respecto de los derechos laborales de los mexicanas y los mexicanos? Pues vemos varios pendientes, si bien, como lo mencionaba, ha sido un acierto que hay que reconocer el incremento al salario mínimo, pero también hay otras trabas, ¿no? Hay, por ejemplo, también tienen trabado, que incluso también ya se había dictaminado la ley de lactancia extendida en el Senado en el sexenio pasado, en la legislatura pasada, pues también se quedó ahí en la congeladora, y a pesar de que también Morena tenía mayoría y que pues es un partido donde muchas mujeres se dicen feministas y que apoyan a las mujeres trabajadoras, pues no vemos por qué esta iniciativa esté congelada, ¿no? Porque pues ya ni siquiera se habla. Está la lactancia extendida, queda pendiente también la ley, por ahí hay otras leyes que se están impulsando también, por ejemplo, la ley baño, que tiene que ver con estos centros donde incluso no se les permite, si acaso una vez, ir al baño a hacer sus necesidades. También tenemos pendiente las leyes de salarios para trabajadores de servicios, como por ejemplo que es restauranteros, sector restaurantero, también para los trabajadores y trabajadoras de plataformas por aplicación móvil, que incluso ellos pues ya hubo un primer consenso de aprobación en esa reforma de ley, pero muchos grupos también no están contentos, ¿no?, con cómo se dio esa aprobación y siguen buscando que se cambie pues a lo que ellos les beneficia como trabajadoras y trabajadores. También está la ley de permiso parental, de permiso de ausencia de padres y madres cuando está el nacimiento de los hijos, que se está buscando que sea una licencia, ¿no? No tanto un permiso, sino una licencia, porque es también reconocer que dentro del hogar, cuando viene un nuevo integrante, pues hay trabajo que hacer ahí adentro también. Entonces, pues sí vemos un avance, pero falta bastante para que la clase trabajadora en México pueda alcanzar un nivel digno de sus derechos laborales. Miguel, sabemos que tú estás allá en Tijuana. ¿Cómo ves tú los derechos de los trabajadores de la frontera norte, sobre todo por este fenómeno de la migración y esta lucha arancelaria que dicen podría incrementar el desempleo y también incluso la explotación laboral? ¿Tú cómo ves la situación allá? En temas de derechos de acá, de la frontera, sí estamos bastante atrás. Acá se da mucho lo que son formatos de jornada 4x3, que son 4 días trabajar 12 horas y 3 días de descanso, que igual muchos usan esos 3 días de descanso para trabajar en otras áreas, porque también las rentas están muy caras, el precio de la vida acá en Tijuana está bastante alto, está muy centralizada la ciudad, mucho tráfico, y sí es algo que necesita ponerse atención, porque han habido casos bastante feos, como el caso de Prime Wheel, estos 2 fallecimientos que hubo el año pasado, el de Servando y Arturo. También recientemente hubo un caso de una persona que falleció debido a un pleito laboral que tuvo de los promotores de tiendas, de los que promocionan marcas en tiendas. En este caso fue en Aurrera, que una persona tuvo un conflicto bastante fuerte con una encargada de la tienda por temas laborales, le dio un infarto y ahí quedó la persona. Son temas de que hay que ponerle mucho hincapié porque existe la ley, pero no la siguen, no la hacen cumplir. La Profedet no está dando abasto para tantas
denuncias que hay. Nos llegan denuncias todos los días, denuncias laborales de gente que dice, no, en mi empresa hacen esto y esto y esto. Y cuando empezamos a pedir que nos respeten la ley, o nos corren, o nos amenazan con el crimen organizado, o te mandan tareas para estarte desgastando para obligarte a renunciar. Y son muchas cosas que hay que ponerle énfasis en la protección al trabajador, porque sí hay leyes muy buenas en México, pero no se cumplen. En teoría, si un patrón no te paga las horas extra como se debe, al doble, no con pizza, no con tiempo por tiempo, que también es otro tipo de trampa que hacen, podrías denunciar penalmente a la persona y van de 3 a 10 años de cárcel por la Ley de Protección de Trata de Personas, artículo 21, que dicta claramente que si no se cumple la Ley Federal del Trabajo, se pueden ser acreedores a cárcel, pero pues en la práctica no lo vemos. Hacen lo que quieren los empleadores. Claro. Y acá en la frontera ni se diga. Lilia López Sosa y Miguel Ovalle, ambos integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas, gracias por participar con nosotros en este programa. ¿Cómo los encontramos en sus redes sociales para que la gente le dé seguimiento a este tema, Lilia? Estamos como Yo por las 40 Horas, Yo X las 40 Horas, así nos encuentran en todas las redes sociales y también en página web, como Yo por las 40 Horas, igual con x.com. Miguel, ¿cómo te encontramos a ti? Sí, igualmente daríamos las redes del frente, que son estas de Yo X las 40 horas, y serían en Twitter, en X, sería Yo por las 40 horas 2. Ahí sí sería la única diferencia, sería que nos sigan en nuestras redes, que visiten nuestra página web, que nos busquen como Frente Nacional por las 40 horas, ahí aparece nuestro logo, y que se unan a la lucha para que se note el peso de los trabajadores, y sí, que sigamos ahí quejándonos de lo que no está bien. Claro que sí. Muchas gracias, Lilia López Sosa y Miguel Ovalle. Un abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. En diciembre del año pasado se publicaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo relacionadas con plataformas digitales. Con esta reforma se reconoce a las y los trabajadores de plataformas digitales en sus derechos laborales y de seguridad social. Estas reformas entrarán en vigor el próximo 22 de junio y para hablar de este tema nos acompaña Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México. Saúl, gracias por acompañarnos en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Saúl, en junio ya entran en vigor esta reforma a la Ley del Trabajo. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen como trabajadores de plataformas digitales sobre el inicio de esta legislación? Sí, el 22 de junio entraría en vigor la ley y 5 días después entraría lo que es el primer programa piloto, no sabemos cuántos vaya a ser, de plataformas digitales, IMSS y trabajadores. Nosotros consideramos que es un excelente avance, se necesitaba ya la seguridad social. Entonces, pues, al principio nosotros teníamos nuestras dudas, pero podemos decir que el equipo de la Secretaría del Trabajo, encabezado por el área de trabajo digno del doctor Alejandro Salafranca, el maestro Omar Nassif y el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, creo que supieron escucharnos y de verdad nos sentimos pues positivos ante la reforma que se viene. Saúl, ustedes en las últimas semanas han tenido reuniones con autoridades para la implementación de esta reforma. ¿Cuáles fueron las inquietudes que ustedes plantearon? ¿Las autoridades sí los escucharon? Ustedes dicen que han sido positivas estas reuniones, Saúl. Sí, nos han escuchado, o sea, definitivamente lo podemos decir, nos han escuchado. Las mesas tanto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la representación de la maestra Luisa Obrador, también ha mostrado sensibilidad y flexibilidad al escucharnos. Lo cual para nosotros se nos hace bastante bueno. Temas importantes a destacar, que se nos escuchó en el tema, por ejemplo, de los jubilados y los pensionados,
que van a poder seguir trabajando en plataformas digitales sin que se les perjudique la pensión que ya estén recibiendo. O sea, jubilados, pensionados y modalidad 40. También que, pues por ejemplo, no cambien absolutamente nada nuestra manera de trabajar. Podemos seguir trabajando las horas que queramos, donde queramos y a la hora que queramos. Entonces se mantiene la flexibilidad de este modelo de trabajo. La última reunión que tuvimos fue sobre costos operativos, en la cual nosotros estamos viendo cuánto sería lo adecuado tomar en porcentajes por vehículo por costos operativos. La propuesta que hizo Repartidores Unidos de México fue 40% para motocicletas, 20% para bicicletas, y bueno, pedimos el apoyo tanto para el área de trabajo digno como para el IMSS, que nos ayuden a ver los costos operativos que ellos consideren para los repartidores a pie. Saúl, ¿cómo lograr que esta reforma sea realmente un beneficio para las y los trabajadores de plataformas y no se genere un incremento en los costos de los servicios que ustedes están dando con este apoyo, con este trabajo? No, de entrada, pues es un gran aliciente porque tuvimos la palabra de compromiso, tuvimos el compromiso de parte de las autoridades de decir no va a haber más impuestos, y se cumplió, literalmente se cumplió. El equipo de Secretaría de Trabajo y del IMSS han dialogado con la Secretaría, con el SAT, para que esto nos beneficie, y realmente es lo que está sucediendo. Van a incrementar los impuestos, entonces eso, pues de alguna u otra manera nos beneficia a nosotros. Lo que, por ejemplo, sí perjudica, de cierta manera, es que se quiera, los gobiernos locales luego impongan, por ejemplo, lo que quiere hacer el gobierno de la Ciudad de México, poner un 2%, ¿no? Eso a nosotros sí nos perjudica, porque al aumentar un impuesto, obviamente el patrón no va a pagarlo, ¿no? O sea, todos los que estamos escuchando este programa sabemos que los patrones lo que buscan es no pagar más impuestos o no pagar más, tributar más. Entonces, de alguna u otra manera se lo van a encajar tanto a los restaurantes como a la operación de la plataforma, se lo van a encajar también al repartidor y por último al usuario, y si eso sucede, pues no vamos a tener más viajes, porque al aumentar los costos los usuarios pues nos van a dejar a nosotros impedidos, porque el costo que suba muchas veces los usuarios no lo quieren pagar. Saúl, en un principio comentaban algunos de ustedes que este tipo de reformas que a veces no se consultaba con ustedes mismos podría incrementar los costos de estas aplicaciones. ¿Se descarta entonces que con esta reforma se incrementen los costos para los usuarios? Así es. Definitivamente se ha trabajado en eso para que no se incrementen, por eso no va a haber, o sea, lo dijo el secretario Marad en una mañanera de la presidenta, no se va a aumentar la carga fiscal de los repartidores. Entonces eso es un gran aliciente. Estamos a espera de confirmar una noticia que hoy ha sido publicada de parte del SAT, de que incluso dejaríamos de pagar el ICR. No está confirmado, no lo puedo asegurar, pero es una noticia que ha salido en las últimas horas. Saúl Gómez, ¿cuántos trabajadores están de plataformas digitales en México y cuáles son los principales riesgos que están enfrentando con esa dura labor? Claro, mira, en números de la Secretaría del Trabajo somos 600,000 y de ellos solamente 240,000 son los que están más tiempo conectados, los que alcanzarían ser trabajadores. Para convertirte en trabajador tienes que ganar un salario mínimo mensual, o sea, son 8,000 y tantos, y con eso ya te conviertes en empleado de la plataforma. Muy bien, Saúl. Tú nos platicabas de estos trabajadores de plataformas. Además de los repartidores, ¿qué otro tipo de trabajadores forman parte de como son considerados como trabajadores de plataformas digitales, Saúl? Claro, la reforma va para todo aquel que trabaje en una plataforma digital, desde Uber hasta OnlyFans, lo podemos decir. Y en este sentido, dentro de las plataformas digitales más conocidas, pues bueno, son repartidores, conductores, mensajeros, por solo mencionar algunos. Pero entonces nos decías de cuántos trabajadores son exactamente. Es que sí, es que no hay una cifra en la cual coincidan gobierno o industria, pero, o sea, la industria dice que somos 2.5 millones de trabajadores en el país. El gobierno dice que somos alrededor de 600,000. Entonces hay un disparejo de datos, pero con este primer programa piloto que se va a aplicar a partir del 27 de junio, ya se va a solventar esos números. Ya podremos saber cuántos realmente somos los que trabajamos en plataformas digitales, ¿no?
Saúl, cuéntanos algo acerca de los riesgos que enfrentan cotidianamente en su trabajo y qué tanto hay división dentro del propio sector de repartidores y de trabajadores de plataformas digitales. ¿Están unificados o hay diferentes posturas? Sí, bueno, los riesgos más comunes pues son los accidentes viales. De hecho, nosotros en el IMSS vamos a contar con la cobertura 4 de 5. Eso quiere decir que es un riesgo de trabajo alto. Entonces, por eso mismo, o sea, el riesgo de andar en la motocicleta o la bicicleta son altos. Y bueno, pues los números pues tampoco mienten cuando vemos las cifras de cuántos motociclistas mueren al año en Ciudad de México o en el país en general. Los asaltos, las extorsiones, el cobro de pisos, son de lo más común que vivimos como repartidores. Y respecto al asunto de qué tan unificada está la postura de todos los que están involucrados en el trabajo de plataformas, ¿cuál sería tu punto de vista? Sí, hay visiones diversas, ¿no? Hay aquellos que quieren estar como grupos, aquellos que quieren ser colectivos, aquellos que ya somos asociaciones civiles y también aquellos que se quieren convertir en un sindicato, ¿no? Digo, para fortuna o desfortuna de ellos, pues hasta este momento no existen sindicatos legítimos de trabajadores en plataformas digitales. No los puede haber porque no hay un reconocimiento de la relación hasta este momento. Entonces, todos aquellos que ya se digan sindicato de repartidores, pues, primero que nos digan que su patronal es alguna plataforma y después hablamos. Las pruebas piloto van a ser también un aliciente porque muchos de estos grupos están sobando las manos para empezar a cobrar cuotas. Nada más recordar que las pruebas piloto obligatorias del IMSS, Secretaría del Trabajo, plataformas y trabajadores no son vinculantes porque precisamente son pruebas piloto con duración de 6 meses. Entonces, más o menos por ahí andamos. Hay muchos compañeros que tienen temor de trabajar y ahora pagarle a alguien más. Nosotros desde Repartidores Unidos de México, ni un repartidor menos, les decimos tranquilos, eso en este momento no está en la ley. Estamos trabajando porque ahora tengas seguridad social y que puedas seguir haciendo tu trabajo ahora protegido por el gobierno. Saúl, ¿qué trabajadores podrán afiliarse a esta nueva ley, a esta protección de esta nueva ley? ¿Podrían participar todos? ¿Algunos no van a participar? ¿Tú cómo ves esto? Todos aquellos que cumplan con un salario mínimo van a poder ser considerados empleados por parte de las plataformas. Saúl, hace un momento tú platicabas de este impuesto que se cobra en la Ciudad de México de 2% y ustedes están pidiendo a la Suprema Corte que lo invalide. Cuéntanos cómo les afecta a ustedes. Pues sí, mira, es que es un impuesto totalmente inconstitucional, discriminatorio, porque únicamente va sobre plataformas digitales, no va sobre alguna otra industria. O sea, el hecho de que nos quieran cobrar porque supuestamente nosotros deterioramos la infraestructura pública y gratuita de la Ciudad de México, creo que es ridículo. Entonces, pues es más que nada eso, ¿no? Es básicamente un impuesto inconstitucional, discriminatorio, que no brinda ningún tipo de derecho, que es únicamente recaudatorio. Por esas mismas razones es que nosotros nos hemos opuesto a este 2%. Más allá de que tanto los tribunales locales como la Suprema Corte de Justicia nos han descartado a nosotros como repartidores como sujetos de vinculación, un término jurídico que la verdad duele. O sea, que nosotros no somos sujetos de vinculación por este impuesto. Lo cierto es que hemos explicado tanto a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel y a la ponencia del ministro Pérez Dayán que la plataforma no va a absorber ese 2%. O sea, ese 2% lo va a empezar a diluir para que lo absorban, como ya lo venía diciendo, todo el ecosistema de plataformas. Tanto los restaurantes, los repartidores y los clientes. Y a final de cuentas, cuando las plataformas suben algún costo, empiezan a dejar de pedir y eso nos va a afectar a nosotros en nuestras ganancias. Pues Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México, muchísimas gracias por su participación en este programa. ¿Cómo te seguimos en redes sociales o quien quiera acercarse a su labor, cómo contactarles? En X nos pueden buscar como repartidor con doble R al final. Gracias, Saúl. Un abrazo. Hasta luego. Ponte en contacto con Se Abre Hilo 55 41 55 1060, Lada 800 080 1060, WhatsApp
5512-332915. Siguiendo hilo. ¿Cuántas iniciativas en materia laboral se encuentran actualmente en el Congreso pendientes de dictaminar? Para hablar de este asunto nos acompaña nuestro compañero reportero Reinaldo Cerecero, quien cubre el Senado de la República. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Reinaldo. Sósimo. Un saludo. Muy buenas tardes, Sósimo. Te saludamos con mucho gusto. Reinaldo, ¿qué tanto interés han mostrado las bancadas en materia laboral en esta legislatura? ¿Qué iniciativas han sido respaldadas o rechazadas, Reinaldo? Cuéntanos. Pues sí, mira, ha habido mucho interés por parte de los legisladores para que pues ya entren estas reformas en materia laboral, pero por una u otra cosa, pues no han podido salir, se encuentran atoradas ya sea en la Cámara de Diputados o en las del Senado. Hay que mencionar la reducción de la jornada laboral a 40 horas, esa es una de las principales, así como el aumento del aguinaldo a 30 días, la ampliación de permisos de paternidad y la regulación de plataformas digitales. Todo ello enmarcado en las propuestas de igualdad salarial, así como el cese a la violencia y el acoso laborales. La protección de los derechos de los trabajadores del arte también es un asunto pendiente, Sósimo, Víctor. Reinaldo, sin duda el asunto de las 40 horas que nos tiene pues ocupados en este programa es uno de los que tienen más incógnitas. ¿Quiénes se oponen realmente en el Poder Legislativo para que no avance esta reforma de la reducción de jornada laboral semanal? Pues sí, ha habido muchas reticencias por parte de pues sectores conservadores, principalmente de las fracciones del PAN, y muchas de ellas también provienen de los empresarios que no están muy de acuerdo en que se reduzca esta jornada laboral de 48 a 40 horas con 2 días de descanso por cada 5 de trabajo. Esto pues ha provocado discusiones, inclusive que haya habido pues parlamentos abiertos, pero pues no ha prosperado, se han quedado atoradas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y pues todavía no hay visos de que se dé pues un adelanto a esta iniciativa, precisamente por esos obstáculos que han puesto los empresarios y las bancadas, tanto del Partido Acción Nacional como también parte de otros sectores conservadores. Sí, así es, Reinaldo, pero algunas organizaciones de trabajadores señalan que Morena y sus aliados tienen la mayoría suficiente para que estas reformas sean aprobadas. ¿Hay unidad en la bancada oficial y sus partidos aliados, Reinaldo, en este tema, sobre todo en el tema de las 40 horas, Reinaldo? Sí, ha habido divisiones, inclusive en el seno del partido de Morena y de sus aliados, ya que por una parte sectores de, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, pues apoyan esta iniciativa, mientras que hay otros senadores que no las apoyan. Vemos con preocupación que pues se mantienen atoradas esta iniciativa principalmente y otras de corte progresista, con pues que sería un gran avance para los sectores laborales, pero Morena en sí, la fracción dura de Morena está apoyando que se reduzca esta jornada, pero mientras no haya unanimidad, pues no pueden avanzar estas propuestas de corte progresista. Y lo mismo se puede decir de aumentar el aguinaldo y la regulación en la igualdad salarial. Claro, sin duda estas dos últimas que mencionas también tienen obstáculos para su aprobación. El aguinaldo y el asunto de la paternidad, ¿qué tan difícil sale la discusión para este periodo o será para el siguiente ya?
Sí, pues todo hace prever que será hasta para el próximo periodo que inicia en septiembre, ya que vemos que pues hoy concluye el periodo ordinario y en un extraordinario se ve muy difícil que tomen forma, principalmente esto del aumento al aguinaldo y los permisos de paternidad. Será hasta septiembre, en el periodo que va de septiembre a diciembre, cuando ya estén en vías de salir estas dos iniciativas muy importantes, Víctor. Reinaldo, desde tu experiencia como reportero cubriendo estas fuentes, ¿tú crees que se puedan consolidar los derechos de los trabajadores en ese sexenio o tendríamos que esperar otro más para que realmente haya este fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, Reinaldo? Pues sí, en mi opinión, pues hay que esperar porque pese a los avances que ha habido tanto en materia salarial como en otras prestaciones, pues no se ve que haya avances en otro tipo de iniciativas, pero hay que esperar, yo creo, más tiempo a que maduren, a que haya más unidad, porque la fracción parlamentaria de Morena está muy dividida y pues se ve que no hay esos consensos que se necesitan. Hay sí divisiones, muchas de ellas pues se van ahondando y considero que hasta el momento las reformas en materia laboral han sido insuficientes, por lo que tanto en el sector laboral como empresarial y gubernamental no ha habido la fortaleza y los consensos necesarios como para ir avanzando en estas reformas progresistas, Víctor. Claro, pues sin duda estamos a la expectativa de ver si avanzan o no estas reformas en materia laboral que benefician a muchos trabajadores, pero sí, la presión de los grupos empresariales que va en contra de sus intereses siempre hacen lobby en el Congreso y pues logran trabar esta discusión que amplía derechos laborales. Muchísimas gracias, Reinaldo. Reinaldo, muchas gracias. Luego. Que tenga buena tarde, sí. Se abre hilo. Análisis, redes y tendencias. Todo este equipo de periodistas consciente de la importancia de tener información cierta y verificada en estos tiempos, les damos las gracias por escucharnos. Participamos en la producción e investigación Lénica Ávila. Manejo de redes a cargo de Ángeles Hernández. Asistencia de producción a cargo de Janitzel López. Ingeniero de audio y control técnico Alejandro Ramírez. Apoyo en Fonoteca Óscar Solís. En el guión y conducción nos despedimos esta tarde, Sósimo Díaz y Víctor Bárcenas. Les esperamos la próxima semana aquí en la frecuencia de Radio Educación. Pásenla lo mejor posible.